Vamos a irnos a 3 puntos básicos para nuestro mensaje. El primer punto habla de los discípulos que creyeron en la segunda venida de Cristo. Es interesante que los discípulos aquí en Mateo 24:3 le hagan esta pregunta a Jesús. Resulta muy interesante porque ellos lo tienen al frente. Ya ellos son testigos de la primera venida, pero les surge la inquietud y ellos preguntan: Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida? Así que el primer punto que tenemos para nuestro mensaje hoy es: los discípulos de Jesús creyeron en la segunda venida de Cristo. Qué interesante, ¿no les suena interesante que los discípulos le hayan hecho esta pregunta a Jesús respecto a la segunda venida de Cristo? Lo primero que tenemos, que tienes que hacer es establecer una base y una seguridad si realmente crees en la segunda venida de Cristo. ¿Crees en la segunda venida de Cristo? ¿Qué base tienes para creer en la segunda venida de Cristo? Mi intención es establecer una base, una plataforma para creer con firmeza de la segunda venida de Cristo. Pero posiblemente no hayas terminado de creer en la primera venida de Cristo. Algunos probablemente dicen: pero ¿era en realidad el Mesías? ¿Era en realidad el Cristo? ¿El Cordero de Dios en sacrificio? Algunos dudan, inclusive creyentes no están seguros, porque oyen tantas cosas por fuera y no se establecen en la palabra, no son firmes en la palabra. Algunos quizás no hayan terminado de creer en la primera venida de Cristo. Sentemos las bases sólidas en cuanto a nuestra seguridad de que el Mesías vino a esta tierra en cumplimiento de las profecías dadas por Dios. Si esta verdad se establece en tu corazón, esta verdad de la primera venida de Cristo, si esta verdad se establece en tu corazón, entonces se establecerá firme la verdad de la segunda venida de Cristo. Y le darás a la Biblia todo el sentido, toda la autoridad sobre todas las cosas, incluyendo sobre el coronavirus. Tenemos que atribuirle a la Biblia, Salmo 138:2, que está por sobre todas las cosas. Vamos a establecer este principio. Si esta verdad se establece en tu corazón de la primera venida, entonces se establecerá firme la verdad de la segunda venida. Veamos un punto aquí. Letra A. Es imposible creer en la segunda venida de Cristo si no crees en la primera, si no estás seguro de la primera, de lo que aconteció en la primera. La primera promesa para la primera venida de Cristo, la primera promesa profética de un Mesías Salvador fue en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, alguien de entre los hombres, alguien hombre, nacería, vendría por nacimiento humano, que decapitaría la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y sabemos que ese Génesis 3:15 es la primera mención profética acerca de nuestro Salvador Jesucristo, quien vino, así como David, un pastorcito jovencito, agarró su honda y lanzó la piedra, le clavó la piedra en la frente a Goliat, cayó Goliat muerto, luego vino con su espada David y decapitó a Goliat y levantó esa cabeza de triunfo. Jesucristo vino para decapitar la cabeza de la serpiente, pero esa serpiente astuta aún se mueve entre nosotros en la historia de la humanidad.
la primera promesa, Génesis 3:15, y las siguientes promesas a lo largo de la Escritura. El Mesías vendría, dice Isaías 7:14, como un bebé, hijo nos es dado, hijo nos es nacido, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y también Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, señaló el lugar donde el Mesías nacería como humano, el Dios encarnado, el Dios que se hacía hombre para habitar entre los hombres. Y allá en Mateo dice el Emanuel, el que estaría con nosotros, habitando entre los hombres, el Dios con nosotros. Y eso sería Belén, dice Miqueas 5:2. Los discípulos confesaron que Jesús era el Mesías. La fe de los discípulos estaba basada en esa promesa del Mesías. Compartamos este pasaje de Juan, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Busquemos Juan, capítulo 11, versículo 21. Los discípulos confesaron que Jesús era el Mesías, el Cristo. Juan 11, 21, voy a leer varios versículos. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. La vida viene de Dios y es vivir para Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta de Jesús a Marta: ¿crees esto? La respuesta de Marta a Jesús le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pregunta: ¿puedes confesar con fuerza y seguridad que Jesús es el Cristo, el Mesías, el prometido, el ungido, el que vendría como Cordero de Dios, el Salvador, el Redentor? Pregunto: ¿puedes confesar con fuerza y seguridad que Jesús es el Cristo? Vamos al punto B. Desarrollando esta idea, en Mateo 24:3, miles de personas fueron testigos de la primera venida de Cristo y creyeron. Fueron testigos y creyeron. Miles fueron testigos y no creyeron. Miles fueron testigos y creyeron. ¿Será que todos los hermanos que asisten a nuestra iglesia son testigos y creen de la verdad de Dios? Quiero asegurarme que tú crees de manera firme e inconmovible en el Cristo de la primera venida, manifestado con poder en Jerusalén y en las regiones de alrededor. Conocer los detalles de la palabra profética de la primera venida debería motivarnos a conocer los detalles proféticos de la segunda venida. Veamos como ejemplo en lo que quiero decir un solo detalle profético de la primera venida de Cristo. Busquemos por favor Marcos capítulo 11, el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 7 al 10. Voy a leer versículo 7. Ustedes recordarán el episodio. Dice Marcos 11, 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene.
Hosana en las alturas. ¿Pueden imaginar ese escenario? Miles proclamando a Jesús. Con esto se da fiel cumplimiento a una gran profecía. Y esta profecía está en el Salmo 118, acerca de la primera venida de Jesucristo. Podemos buscar esta hermosa profecía. Salmo 118, versículo 26. 118 del Salmo, versículo 26. Dice aquí la Escritura, literalmente, bendito el que viene en el nombre del Señor Jehová. Y luego dice, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Para dónde iba? ¿En dirección de qué iba Jesús? Allá en el burrito, al templo. La Escritura se cumple. Salmo 118, versículo 26. Aparece aquí unos 900 años antes de Cristo. Y se establece la frase, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué gritaron las multitudes en aquella primera venida? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cumplimiento de la profecía para la primera venida de Cristo. Ese día la multitud confesó el cumplimiento de esta profecía y toda la ciudad de Jerusalén se conmovía, así como la ciudad de Panamá ahora está conmovida. No solamente en la ciudad de Panamá, nuestras provincias, nuestras ciudades, nuestros barrios y el mundo entero. No por el Mesías, pero por el coronavirus. Pero en aquel momento la ciudad de Jerusalén estaba conmovida en positivo por la aparición del Mesías. La frase clave de esta profecía es bendito el que viene en el nombre del Señor. Pregunta, ¿quiénes fueron testigos de este cumplimiento de esta profecía, Salmo 118, 26? La respuesta es, fueron testigos. Mire usted, la multitud, los discípulos, los fariseos, los levitas, griegos, extranjeros venidos de diferentes lugares a las fiestas y toda la ciudad de Jerusalén, sus políticos, sus religiosos, fueron testigos. Ahora, déjenme hacerlo, si tienen la Biblia en Marcos capítulo 11, allí, voy a hacerle una pregunta. ¿Quién más fue testigo presencial de la primera venida de Cristo? Observe allí, Marcos 11, 7 al 10. Dígame, ¿quién fue en ese escenario otro protagonista activo como testigo de la primera venida de Cristo? ¿Quién se atreve a dar la respuesta? ¿Tiene una respuesta? Observe bien el pasaje. ¿Quién se atreve a dar la respuesta? ¿Quién es un protagonista en esa plataforma teatral o cinematográfica o narrativa de la Biblia? ¡El burrito! El burrito fue testigo de la primera venida de Cristo. Sorprendentemente, también el burrito secundó y fue testigo de la primera venida del Mesías, el Cristo, el Salvador y Redentor de la humanidad. Se cumple la profecía de Zacarías 9:9. El burrito cumplió la profecía en ese escenario. Otra profecía, Zacarías 9:9. Voy a leer. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Hermano mío, ¿está firme en su corazón la verdad de la primera venida del Mesías, el Salvador, el Rey, el único Rey, el verdadero Rey, el único y verdadero sacerdote que fue Cordero e hizo el sacrificio para el perdón de nuestros pecados? El único y verdadero profeta, el que habla en nombre de Dios, siendo Dios a la humanidad entera. ¿Es usted un testigo como el burrito?
de la primera venida de Cristo? ¿Testifica usted a sus amigos y vecinos como el burrito acerca de la primera venida de Cristo? Si usted no tiene firme en su corazón al Cristo de la primera venida a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados y que creyendo en su nombre tiene vida eterna, ¿cómo entenderá el fenómeno del coronavirus y todo el tema de la segunda venida de Cristo y de los tiempos finales? Si no tiene clara la primera venida, ¿cómo entenderá la segunda? Hermano mío, amigo mío, acepte a Cristo en su corazón y reciba el perdón de sus pecados y agradézcale siempre en alabanza de que usted es un hijo de Dios, salvado por gracia, una gracia eterna para siempre, salvado para siempre. Y téngalo y manténgalo como el Señor y autoridad máxima en su vida. Este es el gran propósito del mensaje de hoy, que tenga y mantenga al Señor Jesucristo como Salvador y máxima autoridad de su vida. Entonces, vamos a otro punto, ahí dentro del primero. Usted puede ser conocedor y testigo de los detalles proféticos de la segunda venida de Cristo. Le doy una buena noticia, usted puede ser conocedor de detalles y elementos en el proceso, en el camino de acercamiento a los últimos días finales. Usted puede ser conocedor y testigo de los detalles proféticos de la segunda venida de Cristo. Hoy no podemos desarrollar estos detalles, pero le doy una pequeña guía a considerar para que lo tenga en cuenta al hacer su propio estudio acerca de la segunda venida de Cristo. Usted deberá, la guía es esta, usted deberá tener 4 perspectivas para el estudio de los detalles que rodean el tema de la segunda venida de Cristo. Les voy a dar las 4 perspectivas, con un versículo para cada una de estas perspectivas. Hay 4 perspectivas. La perspectiva de los profetas del Antiguo Testamento, la perspectiva de las profecías del Nuevo Testamento, la perspectiva de las palabras de Jesús sobre el tema de la segunda, y la perspectiva en el libro de Apocalipsis. 4 perspectivas para analizar el tema de la segunda venida de Cristo. La perspectiva de los profetas del Antiguo Testamento, la perspectiva de las profecías en el Nuevo Testamento, muy importante, las sobresalientes para nosotros, la perspectiva de las palabras de Jesús, muy importante también, que se conecta con toda la verdad profética de la primera, segunda venida y nuestra vida eterna, y la cuarta, la perspectiva en el libro de Apocalipsis. Rápidamente, un versículo para cada una de estas. La perspectiva de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Usemos la de Daniel, capítulo 8, versículo 19. Podemos usar otros versículos, pero usaremos este. Daniel 8, 19 dice: y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La Biblia enseña lo que ha de venir al fin de la ira, para el tiempo del fin. Y no estaban lejos los discípulos de preguntarle a Jesús: enséñanos acerca de este tema. Casado con Daniel 8, 19, está el tema de la misma venida. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Se habla mucho de los Cristos, de los Mesías, que si va a venir o vino o va a venir en Estados Unidos o en este otro lugar, o va a aparecer aquí o en Brasil o en muchas
desatinos con esto. Pero he aquí un versículo para tener clara la perspectiva de las profecías del Antiguo Testamento. Zacarías 4:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Dónde vendrá Jesús? ¿A dónde? Dice la Escritura que vendrá de las nubes. No está aquí, viene de arriba. No viene de por aquí, viene de arriba, de las nubes. Y cuando viene de las nubes, dice la Escritura que se posará las plantas de sus pies. Dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Cree el Antiguo Testamento claramente en la segunda venida de Cristo? Por supuesto, es la palabra de Dios. La segunda perspectiva es la del Nuevo Testamento, encabezada por el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3, leo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, los no creyentes, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La perspectiva de las palabras de Jesús mismo. Busquemos Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 26. Marcos 13, 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Palabras de Jesús. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Palabras de Jesús. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La perspectiva en el libro de Apocalipsis, para hablar de este tema. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron verán sus marcas de la cruz, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Vamos a parar allí. Estas 4 perspectivas nos dan un camino hacia el proceder de acercamiento a los días finales.